Antonio López ha vuelto este martes a los juzgados para prestar declaración como el único imputado en el caso Loma Colmenar. Una declaración que ha durado poco menos de una hora y en la que, según ha explicado el abogado que representa a los afectados por la publicación del listado fantasma de adjudicatarios de las viviendas de Loma Colmenar, se han presentado pruebas por parte del exgerente de Envicesa. Sí, he declarado, pero no voy a hacer declaraciones. Muy tranquilo, muchas gracias. Sí, se han aportado pruebas. Ya lo demás, de momento nos vamos a reservar ya nuestra opinión hasta que siga el curso de la investigación. Y la Comisión de Investigación de Loma Colmenar ha celebrado este martes su sesión constitutiva. En este primer encuentro se ha acordado citar para el 5 de octubre a los miembros de la Comisión Local de la Vivienda ante la anterior legislatura. La comisión, que está presidida por Mabel Deu, pretende mantener 2 reuniones semanales y conseguir así que este asunto se resuelva lo antes posible. Y Caballas considera los criterios de selección de los planes de empleo injustos y ha recordado que ya el pasado mes de junio solicitó un cambio en los mismos de tal forma que se diera prioridad a las familias que no cuentan con ningún tipo de recurso. Juan Luis Arostegui ha asegurado que si el gobierno no modifica estos criterios es porque utiliza los planes de empleo de forma fraudulenta. Aquí hay un fraude de ley desde nuestro punto de vista. El Gobierno no quiere hacer esto porque eso no le permitiría cumplir su verdadero objetivo, y es rellenar los servicios públicos con trabajadores de los planes de empleo. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos ha dejado este martes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Tal y como estaba previsto, Antonio López ha comparecido este martes en los juzgados para prestar declaración por el caso Loma Colmenar. A diferencia de lo que sucedió la semana pasada, el exgerente de Envicesa sí ha podido testificar, tal y como él mismo ha confirmado. Por su parte, el abogado que representa a unos 50 afectados por la publicación de la lista de adjudicatarios de la promoción de viviendas ha explicado que López ha aportado pruebas sobre la presunta validez de ese listado. A pesar de que estaba citada a las 11 de la mañana, desde primera hora un grupo de afectados por la publicación del listado de adjudicatarios de viviendas en Loma Colmenar ya esperaban ante el juzgado la comparecencia de Antonio López, quien no pudo presentar declaración la pasada semana tras producirse un defecto de forma. Unos minutos antes de la hora fijada, López entraba a las dependencias judiciales junto a su abogado y, tal y como ocurriera hace unos días, con gritos de apoyo y aplausos. Menos de una hora después de su entrada, López salía del juzgado confirmando que esta vez sí había declarado ante la jueza encargada del caso. Sí, he declarado, pero no voy a hacer declaraciones. Pero te mantienes tranquilo, ¿no? Muy tranquilo, muchas gracias. Tras la salida de López, el abogado que representa a unos 80 afectados por esta lista manifestaba que el exviceconsejero de Vivienda había dado validez a ese listado de adjudicatarios. Acaba de reconocer que es una lista oficial y no es una lista fantasma. Y es que, según Jorge Gil Pacheco, López había explicado que esa lista había surgido de un proceso de selección y baremación de los demandantes de casas y que además los nombres habían sido aprobados en la Comisión Local de la Vivienda y eran conocidos por todos los integrantes de esta comisión. Una declaración acompañada por pruebas. Sí, se han aportado pruebas. Ya lo demás, de momento nos vamos a reservar ya nuestra opinión hasta que siga el curso de la investigación. A la vista de esta declaración, Gil Pacheco insistía en que este caso aún iba a deparar muchas sorpresas. Habrá muchas sorpresas y tendrán que venir muchas personas a declarar, pero ya me remito a lo que su señoría acuerde oportunamente en el procedimiento. La declaración de López también ha sido muy bien acogida por los demandantes de vivienda que figuran en el listado al que el gobierno de la ciudad ha negado cualquier tipo de validez. Pero yo creo que al final se sabrá toda la verdad con la declaración de Antonio López, que ruede en cabeza. Hemos estado un mes tirados con nuestros hijos, con nuestras penurias, con todo.
A nosotros no nos ha dado la cara a nadie, ahora van a tirar de la manta y van a desvelar todo lo que hay, toda la corrupción que hay ahí dentro. La petición de la paralización del sorteo de adjudicación como medida cautelar se mantiene a la espera de que la jueza tome una decisión que a estas horas aún no se ha producido. Entre tanto, la Comisión de Investigación de Loma Colmenar, acordada en sesión plenaria, se ha constituido también este martes bajo la presidencia de la consejera de Educación, Cultura, Mabel Deu. La comisión ha dispuesto que para el 5 de octubre sean llamados a declarar los integrantes de la Comisión Local de la Vivienda de la anterior legislatura. Este martes se ha llevado a cabo la constitución de la Comisión de Investigación de Loma Colmenar, creada por acuerdo plenario en la sesión ordinaria del pasado mes de julio. La comisión pretende esclarecer las circunstancias que llevaron a la publicación de una lista de adjudicatarios de las 317 viviendas de protección oficial de Loma Colmenar y calificada por el gobierno de la ciudad como falsa. La comisión se ha constituido bajo la presidencia de Mabel Deu, además de la consejera de Educación y Cultura. Por parte del Ejecutivo también ha estado presente el consejero Fernando Ramos, como miembro suplente ante la ausencia del responsable de Medio Ambiente, Emilio Carreira. Por parte de los grupos de la oposición han acudido Juan Luis Arostegui, diputado de Caballas, Nuria Miaja del Partido Socialista, Fátima Ahmed del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía y Javier Varga de Ciudadanos. La comisión ha acordado citar para el próximo 5 de octubre a los miembros de la Comisión Local de la Vivienda de la anterior legislatura. Además, se solicitará en Vicesa información detallada que deberá estar remitida en una semana aproximadamente. La comisión prevé mantener 2 reuniones semanales, ya que, según el Gobierno, la intención es que se pueda alcanzar un acuerdo y una serie de conclusiones lo antes posible. La diputada Nuria Miaja, representante del PSOE en esta comisión, se ha mostrado satisfecha sobre la puesta en marcha de la misma. La socialista ha destacado la buena disposición de todos los miembros de la comisión y que todos ellos coinciden en lo necesario que es arrojar luz sobre este asunto. Miaja, además, cree que lo mejor es que esta comisión se desarrolle con agilidad para poder elaborar cuanto antes una valoración final. Caballas, por su parte, ha manifestado su malestar porque no se produzca en primer lugar y en exclusiva la comparecencia de Antonio López. Para los localistas, esta comparecencia es fundamental para determinar quiénes deben ser las personas que declaren ante la comisión. El consenso no ha sido posible en el primer encuentro de la Comisión de Investigación de Loma Colmenar. Así lo ha asegurado el portavoz de Caballas en la misma, Juan Luis Arostegui, quien ha explicado que su objetivo era que la primera persona en declarar fuera el exviceconsejero del área de vivienda, Antonio López. Caballas ha planteado que nuestra forma de actuar en esta comisión debe ser, en primer lugar, hacerlo lo más rápido posible y, en segundo lugar, nosotros decimos que el testimonio clave de todo lo que ha sucedido es la figura de Antonio López, el antiguo consejero delegado, y que por tanto es el primero que debe comparecer en la comisión para que a raíz de sus testimonios los grupos políticos podamos hacernos una composición del lugar de cuáles son las personas que deben complementar la información que se dé. Arostegui ha explicado que los representantes del Grupo Popular en la comisión no han optado por esta vía, sino que han preferido llamar a declarar a todos aquellos que conformaban la Comisión Local de la Vivienda en la pasada legislatura, comenzando por su presidenta, Susana Román, y finalizando con Antonio López. El Partido Popular se ha negado en redondo, ha dicho que ellos no comparten ese criterio y han impuesto con la votación suya que sea una forma diferente. Se ha citado para el día 5 de octubre a toda la Comisión Local de la Vivienda, empezando por Susana Román. Para Caballas, esta forma de proceder va a generar una mayor confusión en vez de arrojar luz sobre lo sucedido. Es demorar en demasía ese primer testimonio y además, de nuestro punto de vista, es avanzar en la confusión en lugar de en la investigación. Los localistas han recordado además que las comparecencias ante la comisión de investigación son de carácter voluntario y que puede darse la circunstancia, como ya sucedió en la de Urbaser, de que haya quien no acuda al llamamiento. Y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía también se ha referido a la puesta en marcha de esta comisión de investigación. Los de Fátima Ahmed consideran que la misma no puede convertirse en una pantomima y esperan que quienes han llevado a la ciudad hasta esta situación asuman responsabilidades políticas.
El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha solicitado que se traslade a la Comisión de Investigación toda la documentación existente sobre el escándalo de las viviendas de Loma Colmenar. Los de Fátima Ahmed consideran que esta documentación debe estudiarse y que además de las conclusiones a las que puede llegar la Comisión, deben asumirse responsabilidades políticas. Aparte de extraerse las conclusiones que se vayan a extraer, nosotros pretendemos instar y solicitar que se depuren responsabilidades políticas. Nosotros entendemos que el Gobierno, el Ejecutivo local, especialmente con el señor Vivas a la cabeza, no pueden lavarse las manos de este asunto sin asumir las responsabilidades que les correspondan, y vamos a intentar que esa asunción de responsabilidades sea siempre, lógicamente, como hacemos desde el MDIC, basada en documentación y en testimonios objetivos. Con respecto a la petición de Caballas de que sea López el primero en comparecer, la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha explicado que el orden es indiferente, aunque ha reconocido la importancia de la declaración del ex viceconsejero de Vivienda. A nosotros, desde luego, nos es indiferente el orden en el que se presten las declaraciones. Nosotros lo que queremos es escuchar a todas aquellas personas que puedan aportar algo en esa comisión local de la vivienda que existía. Evidentemente el gerente tendrá mucho que aportar, pero también tienen que aportar la presidenta de esa comisión local y todos los representantes de las demás formaciones. Lo que sí ha pedido Ahmed ha sido que la comisión de investigación tenga verdadera utilidad y no se convierta en una pantomima. Lo que sí que esperamos es que esto no sea una pantomima, no sea un teatro por parte de algunos de los componentes, y que se asuman las responsabilidades que den lugar. Igualmente ha recordado el carácter voluntario de las comparecencias y ha explicado que quien decida no comparecer demostrará su falta de credibilidad política. Dejamos de lado el asunto de las viviendas de Loma Colmenar. Caballas entiende la indignación ciudadana ante los criterios de selección de los planes de empleo. Los localistas han recordado que ya al inicio de la legislatura solicitaron que los criterios de selección cambiaran y que se diera prioridad a aquellas familias que no cuentan con ingresos, una propuesta que el Ejecutivo no ha aceptado, manteniendo unos criterios de selección que para Caballas son injustos. Una de las primeras propuestas de Caballas en el inicio de esta legislatura, el pasado mes de junio, fue la modificación de los criterios de selección de las personas que iban a formar parte de los planes de empleo que en aquel momento se estaban preparando. Una propuesta en la que los localistas incidían en la necesidad de que fueran aquellas familias que no tienen recursos las que se convirtieran en una prioridad. Los planes de empleo tienen que tener una función paliativa y deben servir para curar esa hemorragia social que se está sufriendo en Ceuta, ¿no? Y eso pasa, como planteamos, porque los planes de empleo se adjudiquen en primer lugar y con carácter prioritario o preferente a las familias que no tienen ningún ingreso. Según Arostegui, la decisión del Gobierno de desoír esta propuesta ya ha tenido sus consecuencias. Un descontento generalizado que, tal y como sucedía este lunes, se ha plasmado en protestas ciudadanas. Desoyeron la propuesta de Caballas, se mantuvo un criterio de selección totalmente equivocado, y las consecuencias son un gran descontento. ¿Por qué? Porque en Ceuta nadie entiende que, habiendo familias que no tienen nada para comer, los beneficiarios del plan de empleo sean miembros de familias que están desahogadas económicamente, que no necesitan tanto, y recalco la palabra tanto, un puesto de trabajo como aquellas que no tienen nada para comer, ¿no? El diputado de Caballas ha ido aún más lejos y ha explicado que si el Gobierno ha mantenido estos criterios es porque utiliza los planes de empleo de forma fraudulenta. Aquí hay un fraude de ley desde nuestro punto de vista. El Gobierno no quiere hacer esto porque eso no le permitiría cumplir su verdadero objetivo, y es rellenar los servicios públicos con trabajadores de los planes de empleo. Es decir, insisten los localistas, el Gobierno utiliza los planes de empleo para solucionar sus problemas y no para paliar la difícil situación de muchos parados ceutíes. Y Ciudadanos se ha referido también a los planes de empleo para señalar que continúan siendo los parches de siempre ante un problema como el paro. La formación cree también que el listado publicado debería ser revisado en profundidad y además se debería aumentar la partida para incluir a las familias con escasos recursos. El partido considera asimismo que la estructura de los servicios sociales de la ciudad debería ser mejorada. Y más cosas, el PSOE interpelará en el próximo pleno ordinario al Gobierno sobre la situación de las antiguas instalaciones de la UNED. Los socialistas no entienden que no se dé uso a esta infraestructura cuando en la zona en la que se encuentra son muchas las necesidades que podría cubrir, desde la conversión en salas de estudio a la de locales para entidades de carácter social u oficinas.
El Grupo Parlamentario Socialista interpelará al Ejecutivo en la próxima sesión plenaria por la situación en la que se encuentra la antigua sede de la UNED, situada en la zona del Morro. Los socialistas no comprenden que, transcurridos varios años desde el traslado del centro universitario al campus, no se haya dado una utilidad a este edificio. Es una infraestructura que no hace falta a la ciudad, y la ciudad la tiene cerrada y abandonada y sin aprovechar, y sin tener esa oportunidad a la ciudadanía de aprovecharlo y de sacarle el máximo rendimiento. Especialmente ha explicado Maida Daoud cuando son muchas las necesidades que podría cubrir, desde la conversión en salas de estudio, una vez desaparecidas todas las instalaciones para este uso que había en la zona, hasta su empleo para dotar de locales sociales u oficinas a distintas entidades. Hay tantas soluciones, o sea, hay tantas alternativas. Por ejemplo, la más urgente es que en esa zona, o sea, en esa zona de extrarradio no hay ninguna zona para estudiar, o sea, ninguna sala de estudio, ninguna biblioteca. Por ejemplo, zonas de oficinas, o sea, que se aproveche también esa infraestructura para dotar oficinas a personas autónomas o a organizaciones que siempre lo han ido reivindicando en estos años, de no tener un sitio público que puedan aprovechar y hacer sus gestiones diarias. Los socialistas han recordado además que desde que en octubre de 2013 se iniciara el expediente para la cesión de este inmueble al Ministerio de Educación con el fin de que lo destinase a usos educativos de interés para la ciudad, no se ha vuelto a saber nada más, razón por la que esperan una respuesta del Ejecutivo. Las responsables de la Red Europea contra la Pobreza, EAPN, en Ceuta, han participado en el Comité Ejecutivo de EAPN España y en el seminario Vivienda y Sinhogarismo, que han tenido lugar en Madrid y Barcelona respectivamente. Entre otras cuestiones, las entidades sociales han alertado en este último encuentro de que no existen datos fiables del número de personas sin hogar en el conjunto de España. La presidenta de EAPN Ceuta, María Sánchez Miaja, ha participado en el comité ejecutivo de esta entidad a nivel nacional, una cita que se celebraba en Madrid y en la que se abordaban las principales preocupaciones de las entidades que conforman esta red respecto a las personas en riesgo de exclusión social y las posibles medidas para lograr que puedan superar esta situación. Además, durante los últimos días también se ha celebrado el seminario Vivienda y Sinhogarismo en Barcelona, en el que han participado 160 personas, entre ellos 5 ceutíes en riesgo de exclusión, a los que ha acompañado la técnico de EAPN en la ciudad, María Jiménez. En este seminario se han debatido y formulado propuestas de las propias personas en riesgo de pobreza y exclusión social sobre cómo resolver los problemas que les afectan. Además, las entidades sociales que han participado en esta cita han alertado de la inexistencia de datos fiables en España sobre el número de personas sin hogar. En esta misma línea, el presidente de EAPN España ha reclamado que la Unión Europea y el Gobierno del país tomen en consideración las propuestas formuladas por estas personas y ha incidido en que es ineludible afrontar desde las instituciones los problemas de sinhogarismo, falta de acceso a la vivienda y recursos básicos que afectan a todas estas personas. Y el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y la consejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed, han asistido a la merienda y al espectáculo musical para los mayores con motivo de la Pascua del Sacrificio que se ha celebrado en el Hotel Ulises. La merienda ha sido organizada por el área de Asuntos Sociales y forma parte del programa de promoción del envejecimiento activo. La música ha corrido a cargo del grupo Azor del Centro Cultural Al Idrisi. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este miércoles. Como ven, cielos completamente despejados. Eso sí, a lo largo de la tarde puede haber algunas nubes medias y altas al final de la jornada. Las temperaturas, como pueden ver, entre los 20 grados de mínima y los 32 de máxima, y el viento seguirá soplando de poniente. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 607. Pues hasta aquí las noticias de esta jornada de martes. Recuerden que la información vuelve a Ceuta Televisión mañana a partir de las 8:30 de la tarde. Mientras tanto, pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.